Es una de las construcciones más emblemáticas de la historia, conocida en cada rincón del planeta como un símbolo de la ambición desmedida y la creatividad humana. La Torre de Babel, una leyenda tan grande como el enigma oculto entre sus muros. Pero, ¿por qué alguien se atrevería a desafiar los designios divinos hasta desatar la ira de Dios? ¿Qué oscuros secretos pudieron existir tras este épico desafío de la arquitectura antigua? Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal Biblia en Acción. Acompáñanos desde ya a indagar en las profundidades de una estructura de piedra y barro que hoy por hoy sigue siendo uno de los más grandes misterios de la humanidad. La Torre de Babel y cómo se desata la ira de Dios. Comencemos. Imagina que una masiva inundación amenazara con arrasar todo a su paso. Así, tal cual ocurrió con toda la zona de Mesopotamia tras el desbordamiento del río Éufrates. Se piensa que la historia de la Torre de Babel transcurre poco después del diluvio universal y la hazaña de Noé. Los hombres, impactados por este cataclismo, decidieron tomar acción y construir una torre tan alta que pudiera llegar al cielo para prevenir la cólera del Creador en un futuro. Vamos a edificar una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Es como se lee en Génesis 11:4. Suena algo sacado de una película de Hollywood, ¿verdad? Pero no, esta es la historia real de la Torre de Babel, tal y como se relata en el libro más antiguo de la Biblia, es decir, el Génesis. Sin embargo, a los ojos de Dios, esta fue una arrogante respuesta de vanidad humana, por lo que decidió tomar cartas en el asunto. ¿Quieres saber cómo? Sigue viendo para descubrirlo. Cuando los hombres de Mesopotamia comenzaron la construcción de esta grandiosa torre, algo salió mal y la obra quedó inconclusa. ¿Qué pasó? Verás, Dios descubrió las verdaderas intenciones en los corazones de los hombres y supo que la construcción de la torre reflejaba el deseo del pueblo de ser como él. La leyenda cuenta que hombres y mujeres trabajaban en la construcción cuando apareció entre ellos Malquisedec, un ángel del Señor que llevaba ropas sacerdotales. Él era considerado un sabio, un profeta y un rey de alta jerarquía. Se ocupaba siempre de enseñar, aconsejar y dirigir a las tribus y a los pueblos. Este ángel se presentó ante los maestros y dirigentes de la torre y les echó en cara su orgullo, advirtiéndoles sobre un castigo divino si no cambiaban de parecer. Fue así como se dio inicio a la confusión de ideas en la humanidad. Los hombres que hasta ese momento habían trabajado tranquilamente comenzaron a vanagloriarse de su sabiduría y sus obras. Presumían de sus aportes a la construcción de la torre y reclamaban privilegios enfrentándose unos contra otros. Al inicio, se pensó que eran solo dos pueblos los que mostraban descontento y rebeldía, pero pronto se vio que todos estaban desunidos. Al final, no llegaron a entenderse ni a hacer las paces, y los obreros y dirigentes se dispersaron por toda la faz de la tierra. Pero esto es apenas el comienzo. ¿Sabías que la Torre de Babel quizás tuvo que ver con la aparición de tantos idiomas en el mundo? Efectivamente, esta es quizás la razón de por qué la Torre de Babel también pasó a ser conocida como la Torre de la Confusión. La leyenda cuenta que Dios, al no estar de acuerdo con la arrogancia de los pueblos, confundió sus lenguas y los hizo hablar en diferentes idiomas, lo que impidió que se comunicaran entre sí y continuaran construyendo la torre. Como resultado, los constructores se dispersaron por todo el mundo y se formaron diferentes grupos étnicos y lingüísticos. La ubicación y apariencia de la Torre de Babel. Un vistazo a la leyenda bíblica.
Aunque no aparece explícitamente en la Biblia, las Sagradas Escrituras arrojan algunas pistas que pueden haber surgido a partir de interpretaciones o adaptaciones de la historia a lo largo del tiempo. Se dice que la torre estaba ubicada en las alturas, sobre una extensa llanura de la región de Sinar. Por esto, cualquier ser humano podría demorar hasta 2 horas en darle toda la vuelta. También se cree que había 25 caminos que llevaban al segundo piso y que cada uno correspondía a uno de los pueblos que participaban en la obra. Mujeres y hombres trabajaban en la torre. Las primeras pisaban el barro y hacían la mezcla de brea y asfalto que uniría los ladrillos cocidos. Esta mezcla evitaría el paso del agua en caso de lluvia. En caso de guerra, los vecinos de las ciudades que habían intervenido en la edificación de la torre podían tomar el camino que les correspondía y refugiarse en el segundo piso sin problemas. Estos caminos servían para reforzar la base de la torre y para subir los materiales de construcción. Algo que genera mucha intriga, sin duda, es conocer qué había en el interior de esta torre. Se dice que dentro de estos muros se dedicaban a idolatrar a distintos dioses, como el dios del sol, el dios del viento, el dios de las aguas dulces subterráneas, el dios de la luna, la diosa del amor y de la guerra, entre otros. Estas efigies de los dioses no solo eran adoradas, sino que además recibían ofrendas. Se les alimentaba con pan, dátiles, carneros, terneros, bueyes, corderos, preparados según las mejores recetas culinarias. Otra de las leyendas sobre esta torre es que además de los habitantes y albañiles, también existía un importante movimiento interno de camellos, elefantes, asnos y otras bestias de carga que subían y bajaban. Y si hasta acá aún crees que la Torre de Babel no es lo suficientemente asombrosa, espera a ver lo que sigue. En la obra había sótanos, cámaras y pasadizos, todo hecho de ladrillos cocidos al fuego. A su vez, esta edificación cuidaba cada detalle con un arte exquisito. Los caminos eran tan blancos que relumbraban a la luz del sol, lo cual les daba un aspecto majestuoso. En las bóvedas de Babel había muchas inscripciones. Aparecían escritos los nombres de los constructores con letras enormes hechas de piedras de colores. También se colocó en diversos nichos las efigies de los creadores, y en las columnas estaban descritos sus hechos y proezas más resaltantes. La Torre de Babel era tan alta que de un lado hacía un frío extremo por la sombra que proyectaba, y del otro un calor intenso por el sol que relumbraba sobre sus torres y caminos. Su construcción demoró un total de 30 años de trabajos y solo se llegaron a edificar 2 pisos del proyecto. Imagínate cómo la Torre de Babel hubiese deslumbrado a la humanidad de no ser por la soberbia de los hombres. Las primeras hipótesis de su localización. La historia se convirtió en leyenda y la leyenda se hizo mito. Decenas de intrépidos exploradores y arqueólogos buscaron en la región donde se suponía que se construyó la imponente torre. Escarbaron en viejas ruinas y comenzaron a elaborar complejas teorías sobre cuál pudo ser la Torre de Babel. Pero no fue sino el escritor navarro Benjamín de Tudela quien en el siglo XII presentó la hipótesis de que la torre no había sido construida en la magnífica Babilonia, sino en la cercana ciudad de Borsippa. La razón: allí él había descubierto las ruinas de una torre escalonada de aspecto parecido al que se señalaba en la Biblia. Sin saberlo, Benjamín de Tudela sembró un peligroso precedente al plantear hipótesis sobre la Torre de Babel. La falta de información confiable complicaba descifrar el enigma, lo que llevó a diversas opiniones sobre su ubicación sostenidas con vehemencia por arqueólogos europeos. La verdad se volvía confusa cuando la opinión entraba en juego. Todo era cierto
y nada era real. La desconfianza aumentaba y con ella la ansiedad, convirtiendo a la búsqueda de la torre en una avalancha de ideas. Fue una época emocionante para los amantes de la arqueología, quienes se debatían sobre la delgada línea entre la leyenda y la realidad, combinando fragmentos de ambas para descubrir el paradero de la torre. Los arqueólogos coincidían en un punto: no podían basarse solo en parámetros tangibles para encontrar su tesoro. Debían moldear los aspectos reales y ficticios de la asombrosa historia, sumergirse en ella, escudriñar cada palabra de los textos sagrados en busca de orientación y explorar el desierto en busca de la torre. Vaya aventura de teorías y propuestas sobre la Torre de Babel. Cesare Federici, un mercader veneciano del siglo XVI, la ubicó cerca de Bagdad, mientras que el noble romano Pietro della Valle la situó en una colina de Babilonia prácticamente a ojo. En el siglo XVIII, el científico alemán Carsten Niebuhr no dudó en afirmar que la torre era en realidad el Zigurat de Borsippa, basándose en las teorías de Benjamín de Tudela. Y no estuvo solo. Numerosos académicos europeos respaldaron su propuesta. Vaya lío de ideas y especulaciones en la búsqueda de la verdad sobre la famosa Torre de Babel. ¿Quién habría imaginado que la historia de esta mítica construcción podría generar tantas teorías descabelladas? Y es que la arqueología nunca deja de sorprender. Y de la arqueología pasaremos a sumergirnos en los abismos de la historia. Resulta que un antiguo poema de Babilonia, escrito hace más de 4000 años, habla de un templo llamado Etemenanki, el cual ya existía en esa época. Pero la cosa se pone más interesante cuando encontramos un texto de hace unos 4200 años, donde se menciona que un rey, llamado Sharka-Lisharri, restauró una torre que sus enemigos habían destruido previamente en Babilonia. Y sí, la Torre de Babel ya existía para ese entonces, o al menos eso creemos. Pero aún hay más. Si retrocedemos más en el tiempo, llegaremos a conocer a un hombre llamado Peleg. La Biblia no proporciona una fecha precisa de su vida, pero se cree que vivió en algún momento después del diluvio. Pero esto no es lo más sorprendente. Su nombre significa división. ¿Será que él tiene algo que ver con la legendaria Torre de Babel? De Babel a lo actual. Así como los constructores de la Torre de Babel, nuestra sociedad actual a menudo se siente orgullosa y confiada en nuestra tecnología y capacidad para superar cualquier consecuencia de nuestros actos. Nos comportamos imprudentemente, olvidando nuestra fragilidad y dependencia de Dios y de los demás. Esta falta de humildad nos ha llevado a seguir pecando y creer que nunca enfrentaremos juicio o consecuencias por nuestros errores. El orgullo puede llegar a hacernos sentir invencibles, pero en realidad es destructivo y mortal, ya que nos lleva a cometer más pecados y a ignorar las consecuencias en la tierra. Finalmente, si algo nos deja la leyenda sobre la Torre de Babel, es que el orgullo nos puede llevar por un camino peligroso y destructivo si no aprendemos a reconocer nuestra vulnerabilidad y dependencia de algo más grande que nosotros mismos. Y así concluimos nuestro emocionante recorrido por la historia de la Torre de Babel en Biblia en Acción. Esperamos que hayas disfrutado de este relato lleno de contrastes y enseñanzas profundas. Déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.